Muy querido Padre Diácono, queridos hermanos todos, muy buenas tardes. Nos encontramos ya en este domingo tercero del tiempo de Pascua, tercer domingo del tiempo de Pascua. Y bueno, hoy la palabra de Dios, fíjense que el Señor cómo es generoso y bondadoso, porque los textos obviamente no los escogemos. Los textos litúrgicos son propuestos y en toda la iglesia desde hace años ya van establecidos y nosotros los vamos leyendo. Estamos en el ciclo C y es el texto que corresponde al tiempo, al domingo tercero de Pascua. Y este texto es el Evangelio de San Juan, capítulo 21, de los versículos del 1 al 19, que está dividido en dos partes, que en dos momentos diferentes, donde los discípulos se van a la orilla del mar de Tiberíades, y el segundo momento es donde Jesús conversa con Pedro. Del versículo 1 al 14, todo lo que sucede en el encuentro con Jesús, y del versículo 15 al 19, las preguntas que le hace Jesús a Pedro: ¿me amas?, etcétera. Muy bien, les digo que el Señor es benévolo y bondadoso, porque en este tiempo en donde la iglesia estamos pidiendo todavía por el eterno descanso del Papa Francisco, y que seguramente ya miércoles o jueves seguramente ya tendremos en la iglesia un nuevo Papa para la Iglesia Universal, un sumo pontífice, sucesor, fíjense, sucesor de Pedro. Como tal no es sucesor, es del Papa Francisco, sí y no. Más bien es sucesor de Pedro, del apóstol Pedro. Y les decía que el Señor es benévolo por las lecturas que acabamos de escuchar, que tienen una profunda simbología. Si uno lo lee solamente, someramente, bueno, pues nos narra un acontecimiento del encuentro de Jesús con los discípulos, pero todo lo que escribe San Juan tiene una gran profundidad y enseñanza simbólica. Fíjense, de entrada, dice que se encontraban en el lago de Tiberíades, en el mar, en el lago, que en realidad es un lago de Tiberíades. Y estaban ahí, ¿cuántos? Eran Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Hijos del trueno, muy bien. ¿Quiénes eran? Santiago y Juan. Y había además ahí otros dos discípulos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es casualidad que el apóstol Juan, que escribió el texto, haya puesto 7 discípulos. No es una ocurrencia, no es casualidad. Saben, el número 7 simbólico en la Escritura significa plenitud, significa totalidad, perfección. Por lo tanto, el número 7, 7 discípulos, ahí está representada toda la iglesia, todos los discípulos, todos los que siguen a Jesús, todo aquel que de alguna forma se siente decepcionado porque pensó que Jesús era el Mesías, y vino todo este conflicto, todo esto que pasó, que lo vieron morir en la cruz, lo vieron meter al sepulcro. Ya habían pasado 2 ocasiones en las que Jesús se les había aparecido, en el cenáculo a puerta cerrada, y era la tercera vez. Y fíjense,
habían regresado a lo de antes. Si nos regresamos 3 años antes, 3 años atrás, ¿en dónde los encontró Jesús? En Galilea, a la orilla del mar, que en realidad es un lago en Galilea. Ahí los encontró. ¿A qué se dedicaban? A pescar. Eran pescadores. Y después de todo este conflicto emocional y psicológico, van a la orilla del mar y ahí están. Y el número 7, eso representa la totalidad, la perfección de los discípulos. Ahí están, tal vez decepcionados, regresan. Y fíjense, el evangelista pone en primer lugar a Simón Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué si está escribiendo el evangelio, por qué no se puso primero a sí mismo? Ni siquiera en la lista que pone ahí pone su nombre. En primer lugar pone a Simón Pedro, que aparece en el texto que acabamos de escuchar. Aparece 10 veces nombrado, 10 veces. Quiere decir que algo está pasando, algo está sucediendo. ¿Por qué lo nombra tanto y por qué lo nombra 10 veces? Fíjense, si nos vamos a la totalidad del evangelio, ¿cuántas veces el querer de Jesús en distintos momentos a lo largo de los 3 años que estuvo predicando, más o menos 3 años, el querer de Jesús era fundar una iglesia, dejar una iglesia? Por distintas frases, momentos, situaciones, el querer de Jesús era dejar una iglesia. Y él sabía que él no iba a estar, que iba a padecer, iba a morir, iba a resucitar e iba a ascender al cielo. ¿Quién se iba a quedar a cargo de esta estructura que él había decidido fundar? El apóstol Pedro. A pesar de sus deficiencias y a pesar de sus errores, de sus traiciones y de sus fallas, lo decide dejar a Pedro, el apóstol, como roca, como fundamento. ¿Hasta aquí vamos bien? Otra de las cosas que nombra el evangelista inmediatamente después de que están en el lago de Tiberíades, que son 7 los discípulos, que Pedro encabeza esta lista. Pedro dice en el texto: voy a pescar. ¿Cómo dice? Voy a pescar. A final de cuentas, fíjense, toda esta relación teológica, eclesiológica del texto es la misión de la iglesia. La iglesia durante 2000 años ha sido representada como la barca, y la barca la va manejando. No, Jesús no. El oficio de Jesús era ser carpintero. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Y a la ausencia física de Jesús deja cabeza a Pedro. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. La iglesia es representada como una barca. ¿Y quién va manejando el timón? Pedro. Y la misión de la iglesia es remar mar adentro y arrojar las redes al mar. Todo este simbolismo aparece hoy en la escritura, en el texto capítulo 21, de los versículos 1 al 19. Dice Pedro: voy a pescar. Y los otros discípulos dicen: nosotros vamos contigo. ¿Cómo respondieron? Nosotros vamos contigo. Es así que fíjense, en este momento de la historia,
le llaman en la iglesia sede vacante. No hay, en la diócesis no hay un obispo y en la Iglesia Universal no tenemos un papa. Pero estoy seguro que cuando se elijan los cardenales por la acción del Espíritu Santo a un nuevo sumo pontífice, a un nuevo papa, todos los discípulos de Jesús le diremos al papa: vamos contigo. Así, cuando murió Juan Pablo II y llegó el Papa Benedicto XVI, todos dijimos: vamos contigo. Renunció el Papa Benedicto XVI, eligieron al Papa Francisco y todos dijimos: vamos contigo. Podemos estar de acuerdo o no con las decisiones de Juan Pablo II o las decisiones de Benedicto XVI o las decisiones del Papa Francisco o del que venga, pero todos, cuando elijan al nuevo Papa, vamos a decir: vamos contigo. Y por eso está este simbolismo que hoy aparece en la Sagrada Escritura. Y bueno, habría que meditar. No nos podemos llevar todo el tiempo revisando, analizando, profundizando cada versículo, que tiene una enorme riqueza, la palabra de Dios hoy. Yo solamente quisiera aterrizarlo hoy con dos momentos ya para reflexionar para cada uno de nosotros. El primer momento nos narra la Escritura y dice que efectivamente fueron a pescar, y ese día se pasaron toda la noche y no pescaron nada. Pasaron toda la noche y no pescaron nada. La noche representa la vida, la historia, y puede representar la vida personal, la historia de cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere trabajar y esforzarse por tener una vida mejor? ¿Quién no quiere estudiar y llegar y tener un título, una licenciatura, un posgrado, una maestría, un doctorado, una ingeniería, o estudiar para médico? No lo sé. Ese es con el objetivo de realizarse y tener una buena posición socioeconómica, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere tener una buena casa? ¿Quién no quiere tener de su carcachita pasar y tener un carro del año? ¿Estará mal eso? No. Está inscrito en el corazón, en la esencia de todo ser humano, que uno quiere estar bien. De hecho, para eso Dios nos creó, para ser felices. Y si en medio de esta felicidad puedo tener una estabilidad económica y una mejor posición, qué bueno. Y más aún si me consigo ahí a mi media naranja, que a veces es como toronja, y algunos como medio limón por lo agrio que es, qué mejor, ¿no? ¿Quién no quiere tener una pareja y unos hijos y una familia y una estabilidad? Pero hoy, queridos jóvenes que se encuentran hoy aquí y los que ya estamos traqueteados, preguntémonos: hemos pasado toda la noche de nuestra vida trabajando duro por conseguir eso, y te lo pregunto y me lo pregunto yo: ¿y ha valido la pena? ¿Eres feliz? ¿Te sientes satisfecho, satisfecha con lo que has conseguido, con ese dinero en el banco? ¿O hay un vacío? Porque fíjense, dice el texto bíblico, pasaron toda la noche trabajando y no pescaron nada. ¿Y no será que nos sucede lo mismo a nosotros?
que nos hemos esforzado toda la noche de la vida, trabajando. Se suele decir que se trabaja para vivir, pero algunos viven para trabajar. Y aún con eso que yo he conseguido, me ha tocado y puedo constatar que hay personas, incluso cercanas, y me atrevo a decir mi familia, que trabajan y se esfuerzan, pero al final hay un vacío existencial en la vida. Y hoy pregúntatelo tú, si cuando te casaste llena de ilusiones, hoy a 1 año, 2, 3, 5, 10, 20, 30, ¿eres en serio feliz? ¿Pensaste que era el amor de tu vida y lo diste todo? ¿Eres feliz? Algunos ya hasta se separaron. Apenas el primer día de casados y a la semana ya se estaban peleando. Al año ya querían tirar la toalla, y si no es que ya lo hicieron. ¿Eres feliz? ¿Conseguiste tu título, tu carrera? ¿Te sientes con plenitud? ¿O hemos pasado toda la noche de la vida pescando y no hemos pescado nada? Hay un vacío. Fíjense, los discípulos regresaron a hacer lo que sabían hacer y ni eso les salió. No pescaron nada. Pero todo cambia en la vida de los discípulos cuando aparece Jesús. Fíjense, toda la noche y en la mañana, en las primeros rayos de luz, aparece Jesús. ¡Hey, muchachos! ¿No han pescado nada? No, nada. Echen las redes a la derecha y van a encontrar pescados. Y así lo hicieron. Y fíjense cómo con la presencia de Jesús cambia todo, se transforma todo, se renueva todo. Y dice el texto que cogieron tal cantidad de pescados que las redes casi se rompen. ¿Se dan cuenta? Hoy tendría que preguntarme de manera personal, ¿me he pasado toda la noche de mi vida? Yo, Eduardo, a mis 34 años, ¿qué? ¿Qué les da risa? Yo, Eduardo, a mis casi 52 años de vida, con lo que he hecho, ¿no será que me he pasado toda la noche de la vida y no he pescado nada? Y pregúntatelo tú. ¿Qué has logrado en la vida? ¿Qué has estudiado? ¿Por qué te has esforzado? ¿Te has matado? Dice un dicho, te has partido el lomo, la espalda, para hacer, para realizar, para darle a tus hijos. Neta, así de calzón quitado, ¿ha valido la pena? Tus hijos ya se largaron, ni te atienden, ni te buscan, majados, irreverentes contigo, que te han abandonado. Y no estoy contando un chiste, es anécdota. Te desviviste por dar todo, solo una patada por el trasero y nada. Pero la vida cambia cuando aparece Jesús con su luz que ilumina. Y escuchar su voz y hacer lo que me diga. ¡Hey! Te pasaste toda la noche y no conseguiste nada. Y has estado echando y trabajando y echando las redes en un lugar equivocado. Échalas del lado derecho y verás cómo
al aparecer Jesús, escuchar su voz y hacer lo que me diga, cambia todo, se transforma todo, lo renueva todo, llega la vida, llega la luz. Y más aún, cuando el discípulo amado dice, es el Señor. Otro simbolismo ahí que aparece es que Pedro estaba en la traducción original, en el texto original del griego, dice que Pedro estaba desnudo en ese momento. Entonces, cuando escuchó que era el Señor, se volvió a ceñir la túnica. Y esto nos hace pensar en el libro del Génesis, cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Es que me escondí porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? El pecado eso provoca. Y cuando viene este encuentro con Jesús, se pone la túnica del gozo, de la alegría, de la gracia, y va al encuentro con el Señor. Eso es lo que provoca el encuentro con Jesús. La voz de Jesús suscita eso en el discípulo. Y este primer momento les decía entonces, ¿crees que te has pasado toda la noche de la vida pescando, trabajando, esforzándome por querer tener un título, por hablar inglés, por hablar otro idioma, por conquistar un trabajo, por retenerlo, por tener una mejor casa? ¿Y no será que no has conseguido nada? Pero todo cambia cuando viene Jesús al encuentro de nuestra vida, vivo y resucitado. Y escuchar su voz y hacer lo que me dice cambia la vida. Ese es el primer momento que ojalá que vayamos a casa a meditarlo. Y el segundo momento ya es a partir del versículo 15 del capítulo 21, cuando Jesús se aparta y tiene un diálogo con Pedro. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que todos estos? Y 3 veces le pregunta. Dice San Agustín en el siglo III que 3 negaciones fueron las de Pedro. 3 negaciones hasta que cantó un gallo. Y Pedro queda sanado, redimido con estos 3 ¿me amas? Y hoy nos preguntaría el Señor a cada uno de nosotros, oye, hey, ¿me amas más que todos estos? Si tu respuesta es sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces, ¿por qué tanta mediocridad? Si me amas, ¿por qué tanta falsedad e hipocresía? Si me amas, entonces, ¿por qué tantos miedos y tantos temores? Si me amas, entonces, ¿por qué llevas la vida que llevas? Si me amas, ¿por qué tanto pecado? Y Jesús le da a Pedro una misión concreta. ¿Me amas? Entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y eso mismo nos da a nosotros una misión. Porque amar a Dios, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Ay, qué bonito siento aquí. Ay, qué lindo, qué hermoso. Ay, yupi. Y el amor no solo es afectivo, el amor tiene que ser afectivo.
y efectivo. No solo se dice y se demuestra. Entonces, por eso Jesús le da una misión, un encargo, una labor a Pedro. Él es pastorear, no a las ovejas de Pedro, a las ovejas de Jesús. El Papa no pastorea a sus ovejas del Papa. El Papa, los obispos, los sacerdotes, en realidad no pastoreamos nuestras ovejas, pastoreamos las ovejas que son de Jesús. ¿Me expliqué? ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta y cuál es tu misión? Fíjense, les decía hace rato, la celebración de la mañana, si no mal recuerdo, a las 7 de la mañana, les decía yo, cuando uno comprende esto, el profundo amor. Entonces yo no quiero decir que no tengamos éxito. Puedo tener éxito, puedo pasarme toda la noche buscando ese éxito, y si lo consigo, ¡qué bueno! De todas maneras, amo al Señor. Pero si no lo consigo, también amo al Señor y me mantengo firme. Si tengo dinero, qué bueno, y si no lo tengo, qué bueno. Si tengo salud, qué bueno, y si no la tengo, qué bueno. Si mi familiar vive, qué bueno, y si llega a morir, qué bueno. Porque mi vida está sostenida por Jesús vivo y resucitado. Así es que, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios, con toda su fuerza y su riqueza y todo este simbolismo, que les invito a ir a su casa, a tomar el texto de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19, y profundizar, leer y releer el texto que nos va a hablar profundamente al corazón, mientras vayamos a casa con estas dos puntos a meditar. El primero, tal vez, Señor, me la he pasado toda la noche de la vida gastándome y desgastándome, y en realidad no he pescado nada. Sí, hay cosas, pero no me hacen feliz. No me siento en plenitud ni dichoso. La dicha llegará solamente en el encuentro contigo. Y segundo, ¿me amas más que todos estos? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Me equivoco, pero sigo. Ayúdame a asumir la misión que has puesto en mis manos, sin cobardías, sin mediocridades, sin hipocresías, sin recovecos, sin asco, asumirlo en mi vida, porque sé que tú estás conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra y la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. De pie, por favor.